Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Perseverancia, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Señor, te damos gracias porque podemos iniciar este nuevo año escuchando más acerca de tu palabra o escuchándola por primera vez. Padre, hoy que estamos iniciando este mensaje y esta serie que tiene que ver con las 7 iglesias, te pedimos ser confrontados por cada una de ellas, afirmados también, motivados, Dios. Que tú nos muestres el estándar, Dios, de lo que hay en cada una de ellas y cómo cada una de ellas me invita a mí a imitar y me invita también a analizarme y a cuidarme de no deslizarme en los mismos errores. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Sorry que ando todo empastillado y me da calor y luego me da frío y luego tengo mucha sed y luego así. Empecé con una buena enfermada este año, así que espero que su inicio de año haya sido mejor. Pero bueno, pues de qué nos quejamos, ¿no? Estamos enteros. No sé si se han fijado en normalmente la idea que tenemos del libro de Apocalipsis es uy y qué miedo, y la idea es que vamos a encontrar ahí toda clase de cosas que nos hablan de eventos finales, ¿no? Es como la cosa va a terminar. Y el libro de Apocalipsis tiene un matiz muy especial porque en los diversos géneros literarios que vamos encontrando en la Biblia, más o menos todos los libros son de un solo género literario, es decir, los salmos son poéticos, ¿sí? O los que son género epistolar son género de epístola y ya se lee como una carta hacia una iglesia. Pero Apocalipsis tiene 3 géneros literarios. Es un género apocalíptico, es un mismo género en sí. Sí, las cosas el lenguaje que se usa en Apocalipsis es propio de un género literario de la antigüedad. Pero también tiene el género profético, es decir, se encuentran las cosas que van a suceder, algunas cosas ya sucedieron, algunas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, un género profético, pero también tiene una parte epistolar, es decir, una carta dada a la iglesia. Ahora, en estos primeros versículos, en estos primeros 3 capítulos, para ser preciso, del libro de Apocalipsis, encontramos esta parte de las cartas a la iglesia. Ahora, normalmente es Pablo el que se dirige a la iglesia, o es Pedro, o es Juan, o es Santiago. Pero la particularidad del libro de Apocalipsis es que quien se dirige ahora a la iglesia es el Señor Jesús mismo. En todo el capítulo 1, Juan deja muy claro que tiene una visión del Señor Jesús y las características de la visión nos dejan bien claro cuál es la visión que tiene de Cristo. Y es un Cristo completamente glorificado y exaltado. Muy lejos queda la imagen hippie que podemos tener, que a lo mejor viste en The Chosen. Muy lejos queda esa imagen de ese Jesús. Y lo vemos ahora con sus ojos como llamas de fuego, con sus pies color del bronce bruñido, con sus cabellos plateados. Lo vemos con una túnica de lino fino resplandeciente y este Cristo exaltado necesita que su iglesia le escuche. Porque este Cristo es el que viene, ¿sí? No es el que andaba ahí danzando con los discípulos en The Chosen, es Cristo, este Cristo exaltado, el que está sentado a la diestra de Dios, y Él es el que viene, y Él es el que demanda de su iglesia lo que vamos a leer a continuación. Cada iglesia recibe una radiografía de su condición. La intención
no era necesariamente que cada iglesia leyera su mensaje y ya, sino se deja muy claro la clave de que el que tenga oídos para oír, oiga, o sea, cualquier persona, lo que el Espíritu dice, y dice en plural, a las iglesias. Así que cuando nos aproximamos a estos mensajes que vamos a leer, que vamos a ver a continuación durante los próximos 7 domingos, cada uno de estos mensajes tiene diferentes líneas en cómo nos podemos aproximar a ellos. La primera, la línea más básica, es entender el contexto original en el que se dio y a la iglesia a la que se dio. Pero luego viene otra línea donde podemos entender que también hay una perspectiva histórica y que hay muchos estudiosos que le atribuyen a cada etapa de la iglesia histórica una de las 7 iglesias del Apocalipsis, y al mismo tiempo es una enseñanza en general para la iglesia de hoy. Contextualizando el mensaje, vamos a encontrar también una gran verdad para nosotros. Sabes, es muy popular y parece que ya cualquier trasnochado hace un podcast y se pone a leccionar, ¿no?, a toda la gente de cómo debe de ser la iglesia y de por qué tiene que cambiar. Y bueno, ya cualquier hijo de vecina con una camarita le dice a todo el público, ¿no?, cuáles son las cosas que debe cambiar la iglesia, ¿no? Normalmente yo lo veo con mucha reserva porque normalmente es gente pues lastimada, ¿no? Y prende su camarita y ya saca lo que tiene en su corazoncito, y bueno, espero que eso les ayude a dormir de noche. Pero el asunto aquí es el Señor Jesús el que hace la radiografía, no es un podcastero trasnochado y herido el que le dice a la iglesia cuáles son las cosas más puntuales acerca de lo que está sucediendo, no nada más ahí en la superficie, sino en lo más profundo de sus corazones. Al mismo tiempo, el Señor Jesús le está hablando a los individuos. Al mismo tiempo, el Señor Jesús quiere que estas iglesias formadas por individuos apliquen personalmente este mensaje a su vida al examinar sus corazones. Yo no sé si alguna vez te has puesto a leer cuál fue la visión que Dios nos dio como iglesia, pero ahí en el punto número 3, ya luego lo checarán ahí en su casa, en el punto número 3 de la visión, vas a encontrar elementos de cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el primer elemento es que vemos una iglesia que trabaja, pero que al mismo tiempo es una iglesia enamorada. Y lo que está sucediendo con la iglesia de Éfeso es que es una iglesia que trabaja, pero que ya no está tan enamorada como antes. Textualmente en el numeral 3, en la visión que Dios nos dio para esta casa, pusimos: vemos una iglesia que es de buen testimonio, activa y enamorada. Y esto es el caso con la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que es de buen testimonio. Lo que leímos al principio nos da bastante del pedigrí que tiene esta iglesia. Es una iglesia de buen testimonio, trabajadora, activa, pero le está faltando algo. Así que en este mensaje quiero llevarte rápido por la estructura del mensaje, y la primera parte son algunos puntos. La primera parte de la estructura es que Cristo se presenta. En cada uno de los 7 mensajes, Cristo toma un elemento de lo que se dijo de sí mismo en el capítulo 1, y es súper importante cómo se presenta a esta primera iglesia, porque toma también un elemento del capítulo 1, versículo 20, y lo introduce diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Lo primero que vemos aquí es que dice: escribe al ángel. Y el consenso de los estudiosos piensa que cuando se refiere al ángel, se está refiriendo al pastor de la iglesia. Y no me estoy echando flores.
La palabra angelos en el griego significa mensajero. Si este mensaje suponía ser entregado, entonces Juan tenía que entregarlo físicamente. Estas cartas se entregaban personal y físicamente y se leían a la congregación. Entonces, es muy probable que este mensajero fuera el pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia era el que recibía este mensaje. Entonces, este es el ángel del que se refiere aquí Apocalipsis 2:1. Y se presenta entonces el Señor Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Aquel que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto. En la visión anterior, el Señor mismo nos dice qué significan estas 7 estrellas y estos 7 candelabros. En este momento, Jesús toma esto para hacernos algo presente. Las 7 estrellas esencialmente son los 7 pastores de las iglesias y los candelabros son las 7 iglesias. Esencialmente la idea que nos quiere transmitir es que las iglesias, las congregaciones están en la mano derecha del Señor. La mano derecha nos habla siempre en toda la escritura de protección divina. Al mismo tiempo, lo que se nos está transmitiendo con el que Él tiene a las estrellas en su mano derecha es que Él tiene un firme agarre sobre nosotros. Estamos protegidos, estamos seguros y podemos estar confiados de que el Señor nos tiene en su mano. No hay ninguna iglesia en el mundo que esté sin el amparo del Señor. No hay una iglesia en todo el orbe a la cual el Señor no considere y no busque de alguna manera seguir haciéndose presente en ella. Los 7 candelabros de oro representan, como les dije, las 7 iglesias y luego entonces el Señor nos dice que anda entre los 7 candelabros de oro. El número 7 es un número de perfección. Y la idea que tomamos entonces es que el Señor se pasea entre todas las iglesias. Toda iglesia puede aspirar a que la presencia del Señor Jesús se pasee entre sus muros. Amados, esto nos tiene que empezar a ubicar en nuestro lugar. Somos siempre parte de algo más grande. Nunca podemos mirar hacia alrededor y decir somos la mera iglesia o somos la única iglesia o en esta iglesia sí está el Señor. Cuando alguien se me acerca y me dice, pastor, es que no siento a Dios aquí en la iglesia, yo no sé qué decir, porque de pronto el asunto es que el Señor está en medio de todas sus iglesias. La presencia de Dios tendría que ser perceptible en todas sus iglesias, porque esa es una promesa para la iglesia del Señor. El Señor está presente y se pasea en medio de todos los candelabros. El verbo griego que utiliza aquí para decir que el Señor se pasea y que el Señor los tiene en su mano quiere indicar que nadie le puede arrebatar al Señor su iglesia. Cada iglesia es una iglesia que Él compró con su sangre. Y cada iglesia es sumamente valiosa para Él. Y cada iglesia es una iglesia donde el Señor hace manifiesta su presencia en esta congregación o en esta comunidad. Y para nosotros esta promesa permanece. Porque Cristo nos sustenta, nos protege, nos vigila. Él ve lo que hacemos, escucha lo que decimos y sabe cómo pensamos y lo que hay en nuestro corazón. Esto nos debe de dar una gran seguridad, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. No es ajeno nada de lo que pasa en estas comunidades al Señor. Y eso tendría que representar algo para muchos de nosotros. El Señor aún se pasea en medio de su iglesia. El Señor aún sigue obrando en medio de los individuos que conforman su iglesia, porque de ninguna forma estamos implicando que al pasearse en su iglesia se refiere a que Él está en el edificio. En medio de nosotros
El Señor está buscando hacer algo significativo en este año y esa es la promesa. Ahora, después de que Cristo se presenta y nos deja muy en claro cuál es su ocupación en este momento, dónde estamos nosotros y dónde está Él, al mismo tiempo, versículos 2 y 3 de Apocalipsis traen un elogio para la iglesia. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes, ojo aquí, no puedes soportar a los malos. Porque luego vas a encontrar que hay otras iglesias que sí son tolerantes, y utiliza exclusivamente la palabra tolerante, y esta iglesia recibe como elogio que no puede soportar a los malos. Qué loco, ¿no? Bueno, no es para nada disparatado. Actualmente sí, porque parece ser que la inercia sería que la iglesia sea cada vez más permisiva y más tolerante. Sin embargo, el elogio del Señor tiene que ver primero con los límites que establece esta iglesia, con las convicciones que muestra la sociedad. Y esta iglesia no se anda con medias tintas. No puede soportar a los malos. Al mismo tiempo es una iglesia tan bien instruida que vean lo que dice a continuación. Ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó ahí 3 años. Estuvo probablemente más tiempo que en cualquier otra de las iglesias que fundó. Entonces no nada más tenía la enseñanza de Pablo, luego fue la de Timoteo, y también la tradición de los padres de la iglesia nos dice que seguramente estuvo ahí el apóstol Juan. Entonces, 3 grandes hombres de Dios estuvieron en esa iglesia y dejaron una iglesia doctrinalmente bien preparada. Una iglesia suficientemente sagaz para descubrir y para discernir lo verdadero de lo falso. Y oh Dios, si no es esa mi oración también para nosotros, amados. Que cuando el Señor se pase en medio de nosotros, siga siendo un elogio para nosotros las convicciones que tenemos y al mismo tiempo el discernimiento que viene de su Espíritu para que sepamos distinguir lo verdadero y lo falso. Hay muchas falsas dicotomías a veces. A veces el tema es de que si un maestro falla o de que si un hombre de Dios falla, entonces todo se viene abajo, ¿no? O está bien o está mal. Y la invitación en este elogio no es a que generalicemos y a que por los errores de unos se caigan también los aciertos de otros, sino que aprendamos a distinguir que en todo, en este ambiente hay trigo y cizaña y que la distinción es verdad y falsedad. Que si alguien utilizó la Biblia para manipularte, no quiere decir que la Biblia misma sea mala, significa que ese que la utilizaba era falso. Porque esa es la verdadera distinción. No atacar a la fe, no atacar a la Biblia, sino discernir al hombre que está detrás del púlpito, detrás de la palabra, y entonces así determinar lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Cuántas veces en la Escritura se nos dice acerca de que pongamos a prueba a los espíritus? 1 Juan 4, 1 al 3. Pablo le dice a los tesalonicenses que deben poner a prueba todas las cosas para quedarse solo con lo que es bueno. Examínenlo todo, retengan lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 21. También que cuando predique un profeta, los demás profetas deben de someter a prueba lo que diga. 1 Corintios 14, 29. Etcétera. La prueba de Jesús era la más dura y la más práctica de todas. Mateo 7, 15 al 20. Por sus frutos los conocerán. Y esta iglesia era lo suficiente madura e instruida como para saber cuáles eran los elementos que iba a poner a prueba, los aplicaba, y entonces esta iglesia era enérgica para levantar la mano y decir, eso no es verdad, eres un falso apóstol. Y eso el Señor lo tiene como un elogio. Ahora,
Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Es impresionante este halago. Hasta ahorita la iglesia de Éfeso no deja de impresionarme, porque la perseverancia es una virtud que solamente se desarrolla cuando estamos bajo presión. De hecho, en el original griego, la palabra upomone significa que está bajo alguna presión. No se puede perseverar si no se está resistiendo alguna presión externa. Y juntamente con la presión externa viene el sufrimiento. No eran sufrimientos de victimismo, no eran sufrimientos banales, eran sufrimientos por el nombre del Señor. Y al mismo tiempo vemos que esta iglesia sufre, pero no ha desmayado. Me encanta cómo lo dice el comentarista William Barclay. No es la paciencia negativa que acepta las cosas resignadamente, sino la galanura corajuda que asume el sufrimiento y la dificultad y los transforma en gracia y gloria. Se dice a menudo que el sufrimiento le da color a la vida, pero cuando nos enfrentamos con la vida, con la upomone que Cristo nos imparte, el color de la vida no es nunca gris ni negro, siempre tiene los matices de la gloria. Y esta era la iglesia. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y las obras de esta iglesia, el trabajo, estaban adornados por fatiga y perseverancia. Qué hermoso escuchar directamente de la boca del Señor que Él conoce nuestras obras. Y es hermoso hasta que entonces quedan al descubierto nuestras motivaciones para hacer esas obras. Por fortuna para la iglesia de Éfeso, las motivaciones para hacer lo que hacían eran por amor al nombre del Señor. Pero ¿qué diría el Señor cuando destape y ponga al desnudo nuestras obras? ¿Encontrará que nuestra fatiga y nuestra perseverancia es por amor de su nombre? ¿Que nuestra ortodoxia es por amor de su nombre? ¿Que nuestras convicciones son por amor de su nombre? ¿Encontrará una iglesia? La palabra fatiga significa que el trabajo ha sido desgastante. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Reconoce el Señor que esta iglesia verdaderamente se ha puesto la camiseta y la ha sudado hasta la última gota. Se ha esforzado en mantenerse ahí. Y el Señor hasta ahorita nos ha dejado como ejemplo. Miren, yo al menos saqué 9 virtudes de todo lo que nos está diciendo el Señor acerca de esta iglesia. Tiene buenas obras, es trabajadora, es paciente, es firme en sus convicciones, tiene discernimiento, no compromete sus intereses espirituales, es una iglesia sufrida, es una iglesia que trabaja para la gloria del Señor, es una iglesia que perseveraba y que no desmayaba. Tú y yo ya nos hubiéramos dado la medalla al mérito, ¿no? Ya nos hubiéramos dado una promoción, sí, ya nos hubiéramos dado un aumento, si fuera el caso. ¿Por qué? Porque ese currículum, ese pedigrí es... De hecho, las otras iglesias no lo igualan fácilmente. Aunque tenemos 2 iglesias que solamente reciben halagos, como que el pedigrí no era tan alto. Las circunstancias hacían que el Señor alababa a esas iglesias, pero este currículum no lo tiene ninguna de las otras 7. Y creeríamos y pensaríamos quizás que esto es suficiente y que con esto ya hemos ganado nuestra recompensa eterna y que con esto ya la hicimos, ya estamos del otro lado. Simplemente se repite la misma fórmula una y otra vez en el transcurso de los años, sostenemos esa misma fórmula y aquí no nos para nadie. Porque esa es la lógica, esa es nuestra forma muy práctica de pensar. Si no
Como dicen, si no está descompuesto, no lo trates de arreglar. Y la verdad, esta iglesia no me parece que tenga nada descompuesto. Había otras iglesias tolerantes. Porque en el versículo 2.7 que incorporé también acá, 2.6, tenemos, dice, tienes esto, aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y estos nicolaítas era un grupo que ya traía ideas gnósticas. Esencialmente ellos creían que el cuerpo físico y el espíritu no tenían nada que ver. Entonces usted podía hacer lo que le diera la gana con el cuerpo físico, en tanto su espíritu siguiera pensando en Dios, ¿no? Y era una forma de inmoralidad. Y era una forma de amasar idolatría tras idolatría. Y también a estos cuates lo resistían. Y hay otra iglesia, la iglesia de Pérgamo, que estos cuates eran bien amigos de los nicolaítas. Entonces, la verdad es que para tratarse de 7 iglesias ubicadas en un mismo país, en donde está Turquía hoy, y ubicadas en el mismo tiempo, pues esta era la mejor cita, ¿no? A lo mejor yo me hubiera congregado en Éfeso y yo hubiera buscado estar ahí por este tremendo currículum que tenía la iglesia. Pero aquí viene la amonestación. Y es duro que el Señor diga, pero tengo esto contra ti. Es duro que alguien te diga, tengo algo contra ti. Es duro que mi esposa me dice, oye, ¿podemos hablar? Híjole. Ahora imagínate que el Señor te diga, oye, qué bonito todo esto, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y hemos leído este versículo cientos de veces. Y mi oración era que esta vez hiciera algún eco diferente en nuestras vidas. Tengo esto contra ti. No es algo pequeño, no es algo pasajero, no es nada más, bueno, pues ahí te encargo eso y todo lo demás y súper bien, ¿no? Es algo importante. Es de estas cosas que hay que sentarse y hablarlas. Es de estas cosas que se tienen que arreglar. No deben arreglarse o no podrían arreglarse si acaso. Necesitan arreglarse. Has dejado tu primer amor. Warren Wiersbe nos da una definición bonita de esto. Dice, es la devoción a Cristo que tan a menudo caracteriza al nuevo creyente. Ferviente. ¿Qué es ferviente? Caliente. Esencialmente eso es. Apasionado, cálido, personal, sin inhibiciones, entusiasta. A todo mundo lo exhibe. Es el amor de luna de miel del esposo y la esposa. Y aquí es donde la cosa se complica, porque es justamente a pesar de todo este currículum el punto donde esta iglesia está quedando mal. Esa primera devoción ya no la tienes, Éfeso. Trabajas incansablemente, pero sin amor. Esa pasión y ese brillo ya no están presentes. Resistes a los falsos apóstoles y a los falsos maestros y a los inmorales y a los idólatras, pero no por amor de mi nombre. Tu trabajo, tu fatiga y tu perseverancia ya te hacen ver más bien como un mártir, no como aquellos discípulos gozosos que después que los azotaban con varas, decía el libro de Hechos, partieron gozosos de sufrir por causa del Señor. Muy pronto, amados, vamos cambiando el currículum por el corazón. Y muy pronto se va comprometiendo el brillo, el asombro, se va comprometiendo la esperanza y el gozo en aras de mantener un estatus.
Yo no tengo absolutamente nada en contra del estudio y siempre les voy a alentar a que lo hagan. Pero quizás hay veces que también las páginas de los tomos de tantos libros que hemos leído ya no nos comunican lo mismo que antes. Y esa es una posición en la que tú y yo no podemos estar. Dice Jeremías 2, 1 y 2. Y vino a mí palabra del Señor. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Y a veces esos momentos para nosotros también están en el pasado. Y yo puedo decir a veces lo mismo de mí mismo. Yo recuerdo el gozo del principio y recuerdo también las obras que hacía al principio y quizás muchas de esas cosas ya no están presentes. Sí, tenemos como en toda relación una fe más madura, mucho más resistente. Como en muchos de nuestros matrimonios vamos a través del tiempo acumulando millas de resistencia y ya no nos peleamos por las tonterías de antes, ni con la intensidad de antes. Quizás nos arreglamos ya más rápido, quizás aguantamos también, aprendemos a dejar pasar un montón de cosas, pero se va el romance, se va el perfume, se va lo que huele bonito, se va lo que llena la habitación. Y este mensaje me parecía sumamente simbólico porque aquí estamos en su mayoría, si mal no recuerdo, creyentes y no nuevos creyentes. Ya están añejados. Ya tienen sus añitos en el Señor. Ya en el 95% de los casos aquí presentes, ya varias iglesias recorridas, bastantes experiencias, ministerios, han venido. Hombre, o sea, el currículum que hay es también impresionante. Y yo les pregunto, ¿y el corazón está? Es un fenómeno muy particular de esta ciudad. He conocido muchos creyentes de tiempo. Hay muchas iglesias. Pero, si me permiten, sí he notado esto. Hay una falta de ilusión, de brillo. Hay una opacidad en los corazones, un acostumbramiento, la mayoría de ustedes ya sabría detectar, espero, cuando alguien les está vendiendo piñas desde acá arriba y se paran y se van y se cambian de iglesia y no pasa nada. Y hay esta experiencia y hay el currículum, pero la pasión nos está siendo demandada. Nos está faltando la mejor parte. Nos está faltando aquello que había al principio, aquella noción de lo espiritual, aquella comunión que había al principio, el entusiasmo. Aún hay cosas que nos asombran. Aún hay cosas que esperamos con expectativa. Creo que por todas las apariencias esta iglesia de Éfeso parecía saludable, la doctrina correcta, el estilo de vida de sus miembros coincidía con lo que predicaban. Sin embargo, estaban en peligro de convertirse en una iglesia farisea. Estaban en peligro de abrazar un legalismo que con el tiempo sería su tumba. Todavía estaban haciendo todas las cosas correctas, pero en algún momento en el pasado habían abandonado la motivación correcta. No tenían un problema en la cabeza, lo tenían en el corazón. La diferencia entre la cabeza y el corazón es enorme. Hay una diferencia entre decir, yo obedezco y Jesús me acepta, y decir, Jesús me acepta
y yo obedezco con gusto. El corazón estaba dispuesto para inflamarse y la cabeza para ayudar, pero algo se había echado a perder. Bien puede ser que la cacería de herejes hubiera matado el amor. Bien puede ser que la ortodoxia se había mantenido a costa del amor fraternal. Cuando eso pasó, entonces el costo ha sido demasiado alto, porque nada compensa la ausencia del amor. Nada compensa la ausencia del amor. Todos tus años, todos tus ministerios, todas las veces que has evangelizado a alguien, todos los cursos bíblicos que te has aventado, ni uno solo de ellos se equipara a 1 hora en la presencia de Dios con tu corazón ardiendo por Él. Yo los cambiaría. A través de los años, esto es común, es inherente a la naturaleza humana. Te acostumbras. Todo se vuelve rutinario y ordinario. Y es, esa canción ya me la sé. ¿Sabes qué? Vamos a llegar por un menudito y al cabo llegamos en la última canción. Al cabo, hoy canta fulanito y no me gusta cómo canta. Sí. O sea, es que está muy oscuro. Es que está muy alumbrado. Es que son muy ruidosos. Es que está muy bajo. He escuchado, no de aquí, sino de todas las gentes con las que hablo, pastores con los que hablo, las quejas que reciben los pastores. Tenemos un grupo de pastores violentados, no sé qué. Y es que te das cuenta que el cuerpo de Cristo es el mismo. Sí hay diferencias culturales, pero la verdad es que nos duelen las mismas cosas a todos. Naturaleza humana. Y en todos lados, cuando ese tipo de cosas empiezan a notarse tanto, te das cuenta que el amor se ha apagado. Y yo no sé si es palabra de Dios, pónganla, pero yo creo que ese ha sido lo que está pasando en nuestra ciudad, Chihuahua. Yo veo una iglesia madura, pero avejentada, anquilosada, ya medio desencantada, medio desilusionada, medio bueno, pues hay que cumplir porque es lo que toca. Y no estamos perdiéndonos poca cosa. No estamos perdiéndonos algo barato. Por eso viene el consejo, 4ª parte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Wow. Vamos por partes porque esto está grueso. El Señor Jesús me va a dar 3 recomendaciones. Recuerda, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. La primera de ellas es recordar. ¿Ves por qué se refiere a creyentes maduros? Porque ¿cómo tendrías la capacidad de recordar algo que no has vivido? Pero el Señor apela a eso. A que en tus recuerdos hay esos momentos, a que en tus recuerdos hay esos días de luna de miel, a que en tus recuerdos había esa pasión, había esa ilusión, había esa esperanza, había ese gozo. Y el Señor te dice, recuerda. No tiene nada de malo recordar. No nos va a llevar a vivir en el pasado, nos ayuda a recordar. Titulé esta predicación El pecado del olvido, porque si tú te fijas, después le dice recuerda y después le dice arrepiéntete. ¿Por qué tendría que arrepentirse si no está haciendo nada malo o si solo lo que tiene que hacer es recordar? ¿Por qué tiene que haber un arrepentimiento? Porque en el olvido hay un pecado muy sutil. Un pecadillo de cuello blanco bastante elegante. Pues nada más se me olvidaron algunas cosas. Nada más dejé de lado algunos hábitos. En Proverbios hay una metáfora
Proverbios 23, si mal no recuerdo, donde dice Salomón que pasó por la viña del hombre perezoso. ¿Y cómo se ve la viña del hombre perezoso? Dice que estaba la maleza crecida, estaba el muro caído. O sea, si no tienes nada protegiendo tu viña, pues entonces no tengas viña, me explico. La idea que transmite Salomón cuando pasa por la viña del hombre perezoso es lo que produce la desatención, la famosa dejadez, esta palabra que acabo de inventar ahorita. Simplemente dejas las cosas, se te pasan, ya no te preocupa nada. Esta dejadez espiritual es lo que estaba matando a la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice, recuerda. ¿Qué es lo que tiene que recordar? ¿De dónde has caído? Cada vez que se busca la presencia de Dios en el libro de los Salmos, hay una metáfora muy constante, que es la de subir y la de llegar a un lugar. Y esta exhortación hace alusión a un lugar. De pronto estabas en ese lugar y te caíste. Te fuiste bajando. ¿De dónde te caíste? ¿De dónde me caí? De su monte santo, del lugar donde él habitaba, del lugar donde David decía, mejor es un día aquí en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay un lugar en tu corazón, en tu casa, en tus rodillas, en tus prioridades, donde el Señor se cayó para ti. Hay un trono y hay alguien ocupando ese trono y no necesariamente es el Señor en este momento. Y el recordatorio es importantísimo. Necesito recordar de dónde he caído. Que el Espíritu Santo empiece desde este momento a recordarnos y a llevarnos a esos momentos. Porque en este proceso de volver a hacer las obras que hacíamos antes, necesitamos recordar cuáles eran esas obras, cuáles eran esas motivaciones, cuáles eran el corazón con el que lo hacíamos. Y definitivamente arrepentirnos. Recuerda, no está hablando con ninguno que nunca ha estado en la iglesia, sino con los que están en ella. El recuerdo puede ser muchas veces el primer paso del camino de regreso. Cuando estaba en el país lejano, el hijo pródigo se acordó de su hogar. Pero enseguida, no nada más la melancolía y el recuerdo nos van a ayudar a salir de este momento. Debemos arrepentirnos. Necesitamos cambiar de parecer y confesar al Señor nuestros pecados. Cuando descubrimos que algo ya se echó a perder, podemos tener más de una reacción. Pero es importante de que para recobrar este brillo original, el arrepentimiento venga con un profundo sentimiento de que nos hemos apartado del Señor. Amados, el arrepentimiento trae un cambio de mente, pero el verdadero arrepentimiento te pone en una situación donde puedes comparar la situación en la que te encuentras y la situación a la que el Señor te está llamando y sentirte verdaderamente dolido por dónde estás y por lo que has dejado de hacer. Un buen arrepentimiento viene acompañado de una tristeza piadosa, porque sin esa tristeza piadosa no hay regreso. Sin esta tristeza que dice 2 Corintios 7 que no es conforme al mundo, porque la tristeza que es conforme al mundo trae
muerte y destrucción, pero la que es conforme a Dios trae arrepentimiento, no podemos regresar a hacer las obras que hacíamos al principio, sino simplemente vamos a activar el ciclo que nos estaba matando antes, ¿no? Hacer, repetir y otra vez. Y el ciclo una y otra vez. No puedo repetir ese ciclo sin arrepentimiento. Si voy a volver a hacer las obras que hacía antes, entonces necesito el arrepentimiento como un medio a través del cual yo llegue a esas obras por la vía que Dios quiere que llegue. El arrepentimiento es reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa y sentir dolor por ello. La reacción del pródigo es: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré que he pecado. Lo más difícil del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal por nuestro fracaso. Porque una vez que se acepta la responsabilidad, el dolor piadoso sigue en breve. Esa es la parte dura del arrepentimiento. Cuando yo me doy cuenta que lo que hice no funcionó. Y tener que decirle a Dios: fracasé en esto. Me quedé corto. Eso es justamente el concepto o lo que involucra el concepto de pecado. El errar un blanco, ¿no? El equivocarse. ¿Y por qué cuesta tanto ponerlo en palabras? Porque implica una realidad, que yo la regué. Palabras sumamente difíciles de tragar en cualquier circunstancia. Entonces, este arrepentimiento involucra que cada uno de los miembros de la iglesia tenía que hacer un inventario personal. Tenía que recordar y reconocer dónde estaban en su relación con Dios en ese momento. Y luego al mismo tiempo, de nada valía recordar y reconocer si no había una actitud para cambiar. Pero, amados, una de las advertencias más subestimadas de toda la Escritura la encontramos ahí. O sea, cuando estaba repasando estos versos ahora a mediados de diciembre, dije: ¿qué onda con el vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes? Yo ejemplifiqué con el candelabro de 7 brazos que se utilizaba en el tabernáculo, también conocido como la menorá. Pero también podemos verlos como 7 candelabros individuales. Que el Señor diga que tan importante es el amor, que si no va a quitar su candelabro, son palabras que me estrujaron el alma. No puede subsistir una congregación sin amor. No hay iglesia sin amor. Pues no está brillando. Jesús no dice: voy a extinguir la llama de tu candelero. Jesús está viendo algo que no produce brillo y lo está retirando porque no produce lo que debe producir. Y si el Señor se mueve en sus congregaciones, amado, donde hay una iglesia verdadera que le ama, que le reconoce, ahí está Él. Pero sí, hay un montón de iglesias donde Dios ya retiró su candelero. A veces cierran. Y es doloroso que una iglesia cierre. En mis sueños guajiros, mi idea sería que esta iglesia permaneciera hasta que Cristo venga, el año en que eso caiga. Entonces tenemos que trabajar en eso. Hay iglesias que tienen 300, 400 años de historia, casi datan desde la época de la Reforma. Obviamente me refiero a las protestantes. Pero hay iglesias que no duraron ni una década. Y lo peor, hay iglesias que están, pero el Señor ya no se pasea en medio de ellas.
No es poca cosa, no es poca cosa el olvido del primer amor. El pecado del olvido es un pecado bastante sutil, como te digo, bastante elegante. No levanta muchas cejas, no incomoda a muchas personas, pero las consecuencias del olvido son fatales. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. No sé si me puede apoyar a alguien con el piano o con la guitarra o con lo que caiga, hombre, ya está con las maracas. Es que creo que no hubo piano. ¿Me ayudas, Jorge? ¿O necesitas la computadora? Sí necesitas la computadora. Ok. Ok. Debemos volver a hacer las primeras obras. El dolor del arrepentimiento está diseñado para conducir a una persona a dos cosas. Tiene la misión de movernos a arrojarnos en la gracia de Dios diciendo solamente Dios se propició a mi pecador. Yo solo sé que yo he pecado. Y segunda, tiene la misión de conducirnos a la acción para que produzcamos frutos dignos del arrepentimiento, lo que sugiere restaurar el compañerismo original con el Señor que nuestro pecado y nuestro descuido rompió. Para el creyente que está volviendo a hacer las obras del principio, amado, tienes que empezar con la oración. Un creyente que no ora, pues no sé qué es. Y el Señor no te va a pedir largas horas de oración, pero sí necesitas iniciar con oración. Sí, parece ser que los pastores no tenemos la vieja confiable, ¿no? Pastores, que tengo un problema, bueno, mira, sé que leerla aquí y orar por esto. Bueno, no hay otra cosa. No hay una pastilla. No hay 5 pasos ni nuevos métodos. Ahora, a principios de año me agarré bloqueando un montón de comerciales de los coaches. Híjole, no apenas empieza el año y ya te están ofreciendo 700 conferencias este año. El otro, facturé tantos millones de pesos. Compra mi curso y sí, pero, o sea, en 5 pasos seguramente me voy a... Entonces no hay métodos fáciles. No hay cursos de 5 semanas para recuperar tu relación con Dios. Es un día a la vez. Todos los días toma tu cruz. Es una decisión cada que te levantes. Haces esto. Y lo segundo es decidir qué vas a hacer con Dios ese día. El Espíritu Santo está ahí. ¿O no dice Santiago que Él anhela celosamente el Espíritu que hay en nosotros? Dios no se indigna como tú y yo, ni nos hace la ley del hielo. Él nos anhela celosamente. Y hay una promesa que mientras Él pueda ser hallado, nosotros podemos buscarle y debemos buscarle. Debemos buscarle en esos tiempos. Debemos buscarle y definitivamente todo comienza con la oración. Todo comienza con volver a retomar tiempo en su palabra. Todo comienza con meditar en su palabra, con involucrarnos en la comunidad de forma directa o indirecta. Y termina, amados, con adoración. Una gran plataforma de lanzamiento para tu vida espiritual es retomar la adoración. Sí. Apocalipsis 2:7 viene con una recompensa.
El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y esto no es poca cosa. Sabes, en el templo de Diana de los Efesios, o Artemisa, que estaba precisamente en esa ciudad, había un árbol. Y supuestamente este árbol tenía las facultades de ser el árbol de la vida. Y se me hace bastante irónico que el Señor le dice: yo te voy a dar a comer del árbol de la vida, no ese árbol del ídolo que está ahí, sino el que está en el paraíso de Dios. Eso que se cerró cuando Adán y Eva pecaron y que estaba custodiado por una espada flameante, ahora de pronto se abre para ti y para mí. El árbol de la vida. La palabra clave aquí es vencedor. En todos los mensajes hay un vencedor. En el libro de Apocalipsis hay un vencedor muy claro. ¿Sabes quién es el vencedor? No el que llegó al primero, el que llegó. El que resistió. El que corrió. El que no abandonó la fe. El que después de todo recuperó su primer amor, porque no puedes correr la carrera. Ve cómo es significativo este mensaje. No puedes perseverar la fe sin el amor. No se puede. Eso que Adán y Eva no pudieron alcanzar nos espera a ti y a mí, un nuevo Edén al que accedemos exactamente por la puerta del árbol de la vida, que les fue cerrada a ellos porque encontraron mayor amor en otras cosas antes que Dios. Dime en qué piensas y te diré que amas. Dime de qué hablas y te diré que amas. Dime lo que te emociona y te voy a decir lo que amas. Mi oración para ti, al igual que para mí, es que la respuesta sea la misma para todos nosotros. Jesús. Amados, nunca es tarde para volver al primer amor. Y en ese primer amor está nuestra recompensa. Vamos a orar. Señor, yo quiero orar en esas tres direcciones. Primero, recordar. Padre Santo, recuérdanos de dónde caímos. Quiero escucharte orar, amado. Recuérdanos, Dios, de dónde hemos caído. Sí, llévanos a recordar cómo eran esos días al principio. Cómo no podíamos esperar para estar aquí. Cómo no nos podía callar nadie, Dios. Recuérdanos ese asombro, Dios. Ese brillo. Esa pasión que había. Por estar contigo y nada más, Dios. Algo ardía, Dios, en nuestro corazón. Al meditar en tu belleza. Al meditar en tu amor. En lo que habías hecho por nosotros. Dios, llévanos a recordar momentos precisos, momentos exactos. Haz un milagro, Dios, recordándonos episodios en particular de nuestra vida. El Señor me confrontó muy duro porque yo recordé que no podía callar. Y yo le predicaba a todo el mundo. No me daba vergüenza.
Y de pronto con los años simplemente sentía que podía molestar a las personas, o que les podía faltar el respeto, o que no era el tiempo. No, es que hay momentos y hoy no es el momento. El Señor me confrontó mucho con eso. Yo tomaba a mis amigos y los llevaba a un lugar aparte y les hablaba del Señor. Y no los soltaba hasta que oraran y aceptaran a Cristo. Dios, recuérdanos esos momentos. Recuérdanos, Señor, de dónde caímos. Amado, si has logrado recordar, entonces, y si te sientes a gusto para hacerlo, toma un lugar en tus rodillas y arrepiéntete. Digo, si es genuino, no quiero que te hinques porque yo te lo pido. Si el Señor verdaderamente te llevó a recordar y te diste cuenta que sí te caíste de algún lugar, amado Dios, nos arrepentimos en tu presencia. Sí, Dios, duele saber que nos equivocamos. Duele saber que hemos perdido mucho tiempo, que hemos sido necios o testarudos, que hemos sido soberbios o orgullosos. Aquí estamos, Dios, entregarnos en tu gracia. Nos venimos, Dios, a entregar en las manos y en los brazos del Padre perfecto. Hoy estamos volviendo a casa, Señor. Nos arrepentimos, Dios, por haber olvidado. Nos arrepentimos, Dios, por haber adoptado una postura así muy ortodoxa, que no es mala, pero olvidamos la cosa más importante, Dios. Olvidamos el gozo que es estar a tus pies. Olvidamos, Dios, el amor de nuestra juventud. Espíritu Santo, trae libertad de toda condenación. Espíritu Santo, trae nuevos comienzos, trae una renovación de un entendimiento, Dios, que nos permita caminar en una relación apasionada contigo, Dios, y haga esta perfecta sinergia entre la madurez que hemos adquirido con el tiempo, Dios, porque ciertamente no ha sido en vano, Dios, que esta resistencia a la mentira, a la maldad, Dios, ahora compaginada de un corazón en fuego, Dios, produzca una iglesia verdaderamente llena de ti, Dios, que camina con autoridad y con luz en este mundo. Vuélvenos, Dios, al amor, y que a través de volver al amor, Dios, vuelva el brillo a nuestro candelero. Y ese candelero se ponga en lo más alto, Señor Jesús. Cada uno de nosotros al mismo tiempo lleva ese brillo, lleva esa luz de Cristo. Amado Dios, no podemos esconderla. Amado Dios, recuperamos el primer amor y ahora recuperaremos las primeras obras. Las obras que hacíamos al principio. Si estás listo, ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a adorar al Señor. Esperando en fe que esta primera obra de oración sea el recuperar